Bueno, aquí un saludo desde Bogotá. Una gris tarde bastante bacana, la verdad, de todos modos. Pero bueno, estoy de visita en Bogotá y hay un montón de pensamientos que me han llegado a la cabeza después de hablar con mi familia, con amigos, con conocidos, con desconocidos, sobre la situación política y un poquito los problemas específicamente que tiene Bogotá o Colombia. Lo que me he dado cuenta es que la gran mayoría realmente están de acuerdo en una cosa, de cuál es la causante o el problema principal de Colombia para no salir, que le dificulta salir del hueco en el que está a veces, ¿no? Y creo que la mayoría está de acuerdo que es la corrupción. Dice, no, es que la corrupción nos tiene jodidos, así, de para arriba para abajo nos tiene jodidos. Y claro, eso no es nada raro. Eso siempre ha sido así, es una cuestión que siempre se ha sabido y siempre se ha reconocido. Pero en este viaje me he puesto a pensar muchas cosas y yo quisiera casi que hacer un intento de definir la corrupción de una manera un poquito más amplia para poderla entender un poquito en el día a día. Y la cuestión es que yo quisiera empezar esto con resumir el pensamiento, mi pensamiento diciendo que, haciéndole una contra a una cuestión cultural colombiana, que es que se resume en una frase: dar papaya. Dar papaya. Es una vaina muy cultural nuestra. Es que no me dio papaya, entonces cogí el papayazo, ¿no? Papaya partida, papaya comida, se dice. Ya los colombianos sabrán a qué se refiere uno con eso. Y yo creo que esa es la base de la corrupción, realmente. Nosotros estamos quejándonos de que se roban los contratos, se roban un montón de plata el presidente, los ministros, los congresistas, que ganan un montón de plata, que hacen unos chanchullos, que hacen vueltas y esa vaina. Y claro, es una indignación total. Pero muy poco se habla de la corrupción del día a día, que tiene que ver con eso del dar papaya. Que si se me queda el teléfono en una cafetería y yo vuelvo a los 5 o 10 minutos, el teléfono ya no está y se desapareció. No, es que dio papaya, se lo quitaron. Es que el teléfono no es suyo. El que llegamos, cuando me dan las vueltas, yo pago una cosa y me dan las vueltas, me dan el cambio, y resulta que el cambio me dan más de lo que me van a dar. Igual yo me voy, uy, no, qué bacano, me ganó una plata aquí gratis de chévere, porque es que me dio papaya. No tuve los huevos de devolver la plata que me dieron de más. El decir que llego a las 2 y llego a las 3 y no llamo y no digo nada. Lo que ya me he pasado con varios taxistas acá específicamente, que me dicen, en unos minuticos llego, y me llega una hora más tarde, entonces pues, no me diga que venga, no venga, más bien, no, todo bien, yo cojo otro taxi. Eso también para mí eso es parte de la corrupción, es parte del problema, específicamente. Y yo creo, uno siguiendo el debate político, ahorita con todos esos montón de candidatos presidenciales que tenemos, me estoy dando cuenta que sí, muchos están de acuerdo en que la corrupción es el gran problema. Todos quieren luchar contra la corrupción y toda esa vaina. Y hay una gran coalición, realmente un gran consenso en contra de la corrupción, por lo menos entre los candidatos progresistas, digamos, o alternativos. Porque realmente la derecha de corrupción habla muy poquito. El uribismo y todo eso de la corrupción habla muy poquito porque eso no les conviene. Pero en general el resto sí habla mucho de la corrupción. Y que tenemos que atacarla y tenemos que acabarla. Y me parece excelente. Pero muy pocos están hablando de esa cuestión cultural que, que en la que se enrota la corrupción, en que la corrupción tiene sus raíces. Y en esa vaina del dar papaya, no es que yo soy una abeja, que soy muy avispado, entonces le hago la vuelta y no se dan cuenta. No es que yo soy una abeja, no, que aman tan avispado. O no, es que me doy papaya. Esas cuestiones se hablan muy poquito. Es una cuestión que, digamos, yo me acuerdo aquí en Bogotá, Antanas Mocus intentó hacer con esta cuestión de la cultura ciudadana. Es que lo que pasa es que esto es de todos, ¿sí? Entender que lo que yo hago jode a otra persona. Mis decisiones, que a veces son erradas, ¿sí? Que son buenas para mí, pero también perjudican a otra persona. Entonces, esa redefinición de la corrupción yo creo que es necesaria para realmente salir de ese hueco y tomar nosotros mismos la responsabilidad del cambio de país, para llevar al país que queremos, hacerlo el país que queremos. Y yo creo que eso hace falta, realmente. Por acá todo el mundo le echa la culpa a alguien. No es que la culpa de los congresistas, la culpa es la culpa. Pero nadie tiene la culpa, que no es mi culpa, no es mi responsabilidad generar el cambio.
No es mi responsabilidad devolver las vueltas cuando me dan las vueltas de más. No es mi responsabilidad. Eso fue que me dio papaya. No es mi responsabilidad que si se le cae a alguien la billetera, no es cogerla y mirar cuánta plata tiene, sino devolvérsela. No es mi responsabilidad. Seguro que hay mucha gente que son estas de las cosas. No estoy diciendo que todos los colombianos son así y toman el papayazo, no estoy diciendo eso. Pero es una cuestión tan cultural que casi que inconscientemente uno la sigue. Entonces yo creo que hay que hacer esa redefinición de la corrupción. Y para terminar, yo quisiera que esa redefinición de la corrupción también se entienda en este sentido, que lo que pasa es que para mí la corrupción, más allá de robarse, más allá de ser honesto, es una falta de empatía. Esa es la vaina, la falta de empatía. Los colombianos no tenemos empatía, estamos pensando solo en nosotros, no pensamos en el colectivo, no pensamos en el otro, no pensamos que las decisiones que tomamos, los actos que hacemos, lo que hacemos al día a día está afectando a otra persona. Solo estoy pensando yo cómo gano, yo cómo me beneficio o yo cómo no me jodo, porque también es eso. Pero soy solo yo, es que el mundo es chiquitito aquí. Pero nos falta empatía y hablamos que somos muy buena gente, el colombiano es muy amable, muy querido y muy chistoso, y eso sí, indudable. Pero empático no es. Eso sí, el colombiano empático no es en general. Entonces, yo creo que para realmente hablar de corrupción y realmente empezar a luchar contra la corrupción, aparte de criticar y entender los problemas y los políticos y las cuestiones macro, también tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Qué tan empáticos somos nosotros cuando tomamos nuestras decisiones? ¿Qué tanto pensamos en los otros? Que cuando yo hago algo afecta a alguien negativamente. Que cuando, lo que le digo, cuando me dan las vueltas y no las devuelvo, ¿cómo estoy jodiendo al tendero que está perdiendo una plata porque me la dio a mí por equivocación? Porque se equivocó, porque no es de tonto, sino que se equivocó, la gente se equivoca. Entonces yo creo que es eso. Y a mí realmente me falta, en el debate político, esa charla de la empatía. ¿Qué es la empatía? Esa charla de la corrupción del día a día, de lo que vivimos todos los días. Esa charla de decir, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad como persona, como ser humano, como ciudadano? ¿Sí? Más allá de la cuestión política. De por sí para mí me parece que la política está en todo. Todo es político. No hay nada que no sea político. Pero yo creo que tenemos que redefinir qué es lo que es la corrupción para poder empezar a hacer un cambio de país. Y yo desearía que los candidatos políticos, independientemente de qué fuente sea, que de qué frente vengan, hable más de esto, hable más del día a día. Y lo repito, Antanas Mucus hizo el intento, realmente. Hizo un muy buen trabajo y generó conciencia. Definitivamente, desafortunadamente no le alcanzó el tiempo. No fue mucho tiempo en el que estuvo activo y ahorita está en una situación ahí delicada, pero de todos modos es importante retomar esa idea. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Y qué tan empático soy yo cuando tomo mis decisiones para no joderle a los otros? Muchas gracias.